Hay historias que nos ponen a prueba. Imaginen esto. La supervivencia de toda una familia depende de volver a un lugar donde ya fueron sospechosos, para rogarle a un gobernante que podría destruirlos. Y para colmo, ese gobernante pone una condición que podría romperle el corazón a su padre. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese drama. Una historia de fe, de miedo y de decisiones que parecen imposibles. Para entender bien lo que pasó, vamos a dividir este relato en 5 momentos clave. Primero, vamos a ver esa petición que parece, de verdad, imposible de cumplir. Luego, la increíble garantía que ofrece uno de los hermanos. Después, los seguiremos en su tenso camino de regreso a Egipto. Sentiremos el miedo que se apodera de ellos al llegar y al final seremos testigos de un banquete muy, pero muy desconcertante. Y todo arranca con la amenaza más antigua y poderosa de todas, el hambre. La tierra simplemente ya no da más. Y cuando la comida se acaba, la desesperación empieza a tomar el control y a forzar decisiones que nadie querría tomar. El grano que habían conseguido en Egipto, pues, ya se acabó. Cada saco vacío es un recordatorio constante de que el tiempo se les está agotando. Y no es solo el hambre propio, es ver a los más chicos debilitarse. La pregunta ya no es si tienen que hacer algo, sino qué van a hacer y cuál es el precio que están dispuestos a pagar. Y es aquí donde la necesidad choca de frente con el corazón de un padre. El gobernante de Egipto les da un ultimátum que los deje helados. No van a volver a verlo y por lo tanto no recibirán más comida si no llevan a su hermano menor, a Benjamín. Para el padre, Israel, esto es impensable. Benjamín es el hijo que tuvo en su vejez, el último recuerdo vivo de su amada esposa Raquel. Entregarlo es, para él, como entregar un pedazo de su propia vida. Como se pueden imaginar, esta demanda imposible abre una grieta enorme dentro de la familia. El dolor del padre se enfrenta a la desesperación de los hijos. La tensión crece hasta que uno de ellos da un paso al frente y hace una promesa. Una promesa que lo va a cambiar todo. La tensión en esa casa se podía cortar con un cuchillo. Su padre, Israel, los acusa, lleno de dolor. ¿Por qué me hicieron esto? Él está convencido de que por ser demasiado honestos, ahora están a punto de perder a su otro hijo. Pero ellos se defienden, desesperados. Le dicen, solo respondimos lo que nos preguntó. O sea, ¿cómo iban a imaginarse que un simple dato familiar se convertiría en una trampa? Y para salir de este callejón sin salida, entra en juego un concepto legal y moral importantísimo, la figura del fiador. A ver, ser fiador es mucho más que hacer una promesa. Significa, literalmente, poner la propia vida como garantía. Si a la persona que proteges le pasa algo, tú asumes toda la culpa, todo el castigo, es el máximo nivel de responsabilidad que se puede tomar por alguien. Y entonces es Judá quien se adelanta y hace esta promesa increíble. Le dice a su padre, yo voy a ser su fiador. Si no te lo traigo de vuelta, sano y salvo, yo cargaré con la culpa para siempre. Pensemos un segundo en el peso de esas palabras. Judá, el mismo que años atrás propuso vender a otro de sus hermanos, ahora está poniendo en juego todo su futuro por la seguridad del más pequeño. Y es esa garantía, ese sacrificio personal, lo que finalmente quiebra la resistencia del padre. Con la palabra de Judá como garantía, la decisión está tomada. Tienen que volver. Pero este no es un viaje que se pueda improvisar. Deben prepararse. Y muy bien para volver a ver a ese hombre que tiene, literalmente, sus vidas en sus manos. Israel, a pesar de estar destrozado, no se deja llevar por la desesperación. Arma un plan muy astuto. Primero, preparen un regalo, un presente para tratar de ablandar al gobernante. Segundo, lleven el doble del dinero para demostrar que son gente honesta y que pueden pagar. Tercero, y esto es clave, devuelvan el dinero que encontraron misteriosamente en sus sacos para que no los acusen de ladrones. Y por último, el paso que lo desgarra por dentro. Dejen que Benjamín vaya con ellos. El regalo que preparan es muy simbólico. En medio de una hambruna terrible, juntan lo mejor que su tierra todavía puede dar: bálsamo, miel, especias, nueces. Son como un pequeño eco de la prosperidad que perdieron. Es un gesto de respeto, claro, pero también es un acto de fe desesperada. Esperan que este pequeño tesoro pueda comprarles un poco de la misericordia que tanto necesitan. Y con estas palabras, Israel llega a su límite. Si he de perder a mis hijos, pues que así sea. Es una frase que encierra una tristeza profundísima, una mezcla de fe y de resignación. Él ya hizo todo lo que podía hacer. Ahora, el destino de sus hijos y el suyo está en manos de Dios y de ese hombre poderoso en Egipto. Finalmente, el viaje termina. Los hermanos llegan a Egipto y se presentan ante el gobernador.
Pero justo cuando piensan que las cosas podrían empezar a resolverse, un giro totalmente inesperado hace que la ansiedad se les dispare por las nubes. Imaginen el desconcierto total. Ellos esperaban que los llevaran a una oficina, a un mercado, a un lugar oficial para comprar grano. Pero en vez de eso, los guardias los empiezan a guiar por pasillos desconocidos hasta la casa privada del mismísimo gobernador. Cada paso los aleja más de lo que conocen y los hunde en la incertidumbre. ¿Esto es un honor o es una trampa? ¿Por qué aquí? La pregunta debe haber resonado en sus cabezas una y otra vez. Un palacio no es un lugar para simples pastores que vienen de otra tierra. El pánico empieza a crecer. Están a cientos de kilómetros de su casa, totalmente a merced de un hombre cuyas intenciones son un completo misterio. Y entonces, sus miedos empiezan a tomar forma. Empiezan a conectar los puntos y llegan a una conclusión aterradora. El dinero que apareció en sus sacos la primera vez no fue un error, fue una trampa. Están seguros de que todo es un plan para acusarlos de robo, quitarles sus animales y convertirlos en esclavos. Desde su perspectiva, tiene todo el sentido del mundo. Desesperados por aclarar las cosas, se acercan al mayordomo de la casa y le confiesan todo sobre el dinero. Pero la respuesta que reciben los deja todavía más confundidos. El mayordomo no solo les dice, tranquilos, no teman, sino que dice que el dinero fue un regalo de su Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que este egipcio conoce a su Dios? En lugar de calmarlos, sus palabras solo añaden más misterio a la situación. Y de repente, en medio de toda esa confusión, aparece un rayo de esperanza. El mayordomo trae a Simeón, el hermano que habían dejado como rehén y que ya daban por perdido. El reencuentro es un alivio gigantesco, un pequeño respiro en medio de tanta ansiedad. Por un momento, solo por un momento, parece que las cosas podrían salir bien, pero la calma va a durar muy poco. Y así llegamos al momento culminante de esta parte de la historia. Los hermanos, ya todos reunidos, son invitados a un banquete. Pero ojo, que esta no es una comida cualquiera. Va a estar llena de gestos extrañísimos, de emociones ocultas y de pistas que los van a dejar, completamente atónitos. Cuando el gobernador por fin llega, sus ojos se clavan en Benjamín. Para los hermanos, es solo la mirada de un hombre poderoso, pero para ese hombre, para José, es ver de nuevo el rostro del hermano que dejó cuando era apenas un niño. La emoción es tan fuerte, tan arrolladora, que tiene que salir corriendo de la habitación para que no lo vean llorar. Ellos ven a un extraño, nosotros vemos a un hombre que lucha por contener toda una vida de dolor y de anhelo. El desconcierto se vuelve asombro cuando los invitan a sentarse. De alguna manera inexplicable, los han colocado en la mesa en el orden exacto de su nacimiento, del mayor al menor. Esto no puede ser una coincidencia. Es un detalle tan íntimo, tan privado, que solo alguien de su propia familia podría saberlo. El miedo empieza a mezclarse con una sensación de que algo casi sobrenatural está pasando. Y la cosa no termina ahí. Durante la comida, el anfitrión se asegura de que a Benjamín le sirvan una porción 5 veces más grande que la de los demás. En esa cultura, eso es una señal de honor máximo. Pero para estos hermanos, que en el pasado casi se destruyen por los celos que sentían por el favoritismo de su padre, este gesto debió haber sido increíblemente perturbador. ¿Qué está tratando de hacer este hombre? La escena termina con ellos a la mesa comiendo y bebiendo en la casa del segundo hombre más poderoso de Egipto, pero completamente paralizados por el asombro. Cada detalle, cada gesto, desafía toda lógica. El orden en la mesa, el favoritismo hacia Benjamín, las piezas del rompecabezas no encajan. Ya no saben si están en peligro mortal o si son invitados de honor. Solo pueden mirarse unos a otros, buscando en los ojos de sus hermanos una respuesta que simplemente nadie tiene. Y así nos quedamos suspendidos en la misma tensión que ellos. ¿Este gobernante es un verdugo o es un benefactor? ¿Cada gesto que hace es un acto de bondad o es una pieza más de un plan que nadie puede entender? Lo que sí es claro es que los están poniendo a prueba, probando su honestidad, su lealtad, su carácter. Y la pregunta más grande de todas sigue flotando en el aire. ¿Quién es este hombre que conoce los secretos más profundos de su familia y que llora por ellos en secreto? El banquete ha terminado, pero el verdadero juicio apenas está comenzando.